Hola a todos. Desde las primeras civilizaciones, los bienes han sido esenciales en las organizaciones de las sociedades. En la antigüedad, las primeras formas de propiedad estaban ligadas a las tierras y los recursos naturales. En culturas como la egipcia y mesopotámica, los bienes eran controlados por reyes y sacerdotes, quienes administraban las tierras, el agua y la producción agrícola. En el derecho romano se establecieron las primeras clasificaciones formales de los bienes. Se distinguían entre bienes esenciales como tierras y esclavos, res mancipi, y bienes de menor importancia como res nec mancipi. También diferenciaban entre bienes privados y públicos, estableciendo reglas para su uso y transmisión. Durante la Edad Media, con el feudalismo, la tierra pasó a ser el principal bien, controlada por la nobleza y la iglesia. Más tarde, con la llegada del capitalismo y la revolución industrial, surgieron nuevos bienes como la maquinaria, la propiedad intelectual y capital financiero. Hoy en día, el concepto de bienes ha evolucionado para incluir bienes digitales, derechos de autor y criptomonedas, demostrando que la clasificación de los bienes sigue adaptándose a los cambios tecnológicos y económicos. Gracias. Primero es importante definir qué son los bienes. Los bienes son todo aquello que puede ser objeto de propiedad y que satisface una necesidad humana. No solo hablamos de cosas materiales, sino también de derechos e intangibles. Clasificaciones doctrinarias de los bienes. A lo largo del tiempo los bienes se han clasificado de distintas maneras según sus características. Primero tenemos el res mancipi y el res nec mancipi. En Roma, el res mancipi eran los bienes esenciales como tierras y esclavos, mientras que los res nec mancipi eran bienes de menor importancia. También tenemos los bienes muebles e inmuebles. Los inmuebles no pueden trasladarse, como una casa o un terreno, mientras que los muebles se pueden mover, como un carro o un celular. También tenemos los corporales e incorporales. Los bienes corporales son aquellos que son tangibles, mientras que los bienes incorporables son aquellos que son intangibles, como una patente o un derecho de autor. Tenemos también los bienes divisibles e indivisibles, que un bien divisible puede fraccionarse sin perder su esencia, como por ejemplo un terreno, mientras que uno indivisible no se puede dividir sin perder el valor, por ejemplo una obra de arte. Principales y accesorios. Un bien principal tiene por sí mismo sentido por sí mismo, como un teléfono, mientras que un accesorio depende de otro, como un cargador. Fungibles y no fungibles. Los bienes fungibles son los que se caracterizan porque se pueden intercambiar por otros del mismo tipo, como por ejemplo el dinero, mientras que los no fungibles no son únicos, como una obra de arte. Consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles se agotan con su uso, como los alimentos, mientras que los no consumibles pueden usarse varias veces, como una computadora. También tenemos los de dominio público y de propiedad privada. Los bienes de dominio público pertenecen al Estado y pueden ser usados por todos, como por ejemplo una plaza, un parque o algo similar, mientras que una propiedad privada tiene un dueño específico. También tenemos los bienes presentes y futuros. Un bien presente que ya existe, como una casa, y un bien a futuro es algo que aún no se ha creado, como por ejemplo una cosecha que está por dar su fruto. Clasificación legal de los bienes. Además de las clasificaciones doctrinarias, el derecho distingue otras categorías importantes: muebles e inmuebles. Como ya mencionamos, los inmuebles son fijos y los muebles pueden moverse, fungibles y no fungibles. Se aplica de igual manera en el derecho, especialmente en contratos y transacciones comerciales. Principales y accesorios. En el derecho esto ayuda a determinar qué bienes se incluyen en una venta o herencia. De uso particular y de dominio público. Algunos bienes son de uso particular como una casa y otros de dominio público como carreteras o ríos. Y por último yo les hablaré sobre las conclusiones. A lo largo de este video han visto que los bienes se clasifican de distintas maneras según su uso, naturaleza y regulación legal. Estas distinciones son esenciales para comprender su impacto en las propiedades nuestras y en el comercio y en los contratos, facilitando su correcta administración y aplicación en distintos ámbitos. Gracias por ver este video, recuerden suscribirse y dejar su like para seguir viendo más videos como este.